En el vídeo de hoy te traigo la mejor herramienta 100% gratuita de inteligencia artificial que puedes usar de modo ilimitado. ¿Qué permite hacer? Crear artículos académicos extensos sobre cualquier tema y que veremos cómo tienen casos de uso prácticos muy interesantes, consultando decenas o incluso centenares de fuentes autorizadas y fiables, ya que esta herramienta está creada por la Universidad de Stanford y además es un proyecto de código abierto. En el artículo que genera encontrarás todas las citas y referencias, en un formato perfectamente estructurado, y con una extensión que puede superar las 10 páginas. Todo esto a partir de una instrucción muy sencilla. Mucho más fácil de usar que ChatGPT. Pero ojo, que esto es el modo básico. ¿Y si te digo que también puedes utilizar agentes inteligentes para crear artículos personalizados y mucho más extensos? ¿Te imaginas disponer de un comité de expertos que redacten para ti un informe detallado sobre cualquier tema? Pues esto también lo podrás hacer. También tienes la posibilidad de crear un artículo de la extensión que quieras a partir de la discusión automática de agentes de inteligencia artificial. Cada uno de ellos adopta un rol clave relacionado con la temática del artículo. Por ejemplo, un referente en el sector tecnológico o un regulador del gobierno. Y complementa la información desde estos puntos de vista hasta crear el artículo perfecto. Una herramienta gratuita de la Universidad de Stanford que mejora una de las últimas novedades de pago de Google, el Deep Research. Vamos a comparar ambas herramientas y a descubrir cómo crear artículos extensos y bien documentados en español en un clic. ¡Dentro vídeo! En el vídeo de hoy te traigo una herramienta completamente gratuita que te permite crear artículos muy extensos consultando centenares de referencias en apenas un clic. Una herramienta que compite directamente con la última función de Google Gemini, el Deep Search, una función que le permite al chatbot de Google buscar en cientos de referencias, compilar la información, planificar un poco la búsqueda y devolvernos también artículos que pueden llegar a decenas de páginas. Pues bien, lo que voy a hacer en este vídeo es comparar estas dos herramientas. Voy a enseñaros cómo funciona el Google Deep Search, que es una de las mejores herramientas que nos ha traído Google recientemente, y luego vamos a realizar la misma búsqueda en la herramienta Storm de la Universidad de Stanford. Y vais a ver que los resultados son formidables. Empecemos con la herramienta de Google, con Gemini Advanced, que una vez entramos aquí, Gemini Advanced, recordad que es el equivalente a ChatGPT Plus, es la suscripción de pago a las herramientas de inteligencia artificial de Google. Si una vez entramos en Gemini Advanced, si nos vamos aquí arriba, donde tenemos el selector de modelos, veremos que tenemos un modelo que es el 1.5 Pro with Deep Research, con búsqueda profunda. Pues bien, si seleccionamos este modelo y le preguntamos sobre cualquier tema, por ejemplo, en mi último vídeo os he hablado del impacto en el futuro del trabajo de la inteligencia artificial, pues bien, si le preguntamos al chatbot de Gemini algo como esto, cómo la inteligencia artificial impactará en el empleo global a nivel mundial, y se lo enviamos, fijaros lo que sucede. Empieza a pensar y nos abre esta ventana de aquí, donde lo que nos propone es como una hoja de ruta de lo que va a hacer Gemini hasta devolvernos el resultado final. Nos dice en qué tipo de páginas va a buscar, o sea, nos da como una referencia de 6 pasos que seguirá para elaborar un documento final, analizará los resultados y nos creará un informe. Y fijaros que nos dice que esto va a demorar varios minutos, por lo que si le damos a Start Research, empezaría el proceso, y si quisiésemos podríamos editar el plan. Y aquí veríamos cómo nos crea un plan y le podemos pedir sugerencias o le podemos dar instrucciones para que lo mejore y lo refine. Una vez hubiésemos hecho esto, pues le podríamos dar a Start Research. Le digo que está bien y empieza pues la búsqueda profunda. Yo ya he realizado esta búsqueda anteriormente y el resultado que obtenemos es el siguiente. Una vez ha terminado, nos aparece el chatbot aquí a la izquierda con todo el proceso realizado y aquí podríamos seguir preguntando sobre los resultados que hemos obtenido. Y aquí a la derecha obtenemos pues todo un informe con toda la información relevante que ha conseguido de más de 80 webs en este caso. Aquí podemos ver todas las webs que ha consultado y nos dice que ha buscado dentro de 80 páginas web. Si nosotros le damos a abrir en Docs, automáticamente nos crea un Google Docs donde podemos ver el resultado de este informe. Y como podéis ver, es un documento de 9 páginas. Pues bien, hay una herramienta gratuita que hace esencialmente lo mismo, Storm de la Universidad de Stanford. Y la idea de este vídeo es comparar cómo funcionan ambas para que veáis que realmente funcionan
prácticamente igual de bien. Y antes de ver cómo funciona esta herramienta, Storm, de la Universidad de Stanford, creo que es interesante entender por qué me parece una herramienta tan fantástica. Tanto esta como Google Deep Search. Pero Storm tiene la ventaja de que es una herramienta completamente gratuita. Y es que son herramientas que, sin tener conocimientos previos de cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial, ya habéis visto que he utilizado una instrucción muy sencilla, nos dan ya prácticamente un producto acabado. En este caso es el artículo que me ha dado Google Deep Search, pero es un artículo de 9 páginas sobre un tema que, por ejemplo, puede ser muy interesante para nuestra audiencia. Por lo que, con una sola indicación, podemos generar un documento, pasarlo a PDF y utilizarlo, por ejemplo, como regalo de bienvenida de nuestra newsletter. Por lo que estas herramientas pueden ser muy interesantes si vendemos por Internet o queremos crear una audiencia que nos ayude a vender por Internet. Por eso, quiero recomendarte la guía para vender mejor con inteligencia artificial de HubSpot, el patrocinador de este vídeo. Tienes el enlace de descarga gratuita justo aquí debajo, en la descripción. Esta guía es ideal para aprender a entender cómo la inteligencia artificial está cambiando los procesos de prospección y contacto con clientes. Conocer las herramientas clave para gestionar agendas de modo automático y automatizar las primeras interacciones con potenciales clientes, lo que hace que tu flujo de ventas sea más ágil y eficiente. Aprender a automatizar las tareas de escaso valor que requieren mucho tiempo. Y lo que más me ha gustado es el capítulo dedicado a integrar herramientas de inteligencia artificial en tu CRM. Gracias a esta parte entenderás mejor cómo sincronizar todo en un solo sistema que te ayude a priorizar los leads que de verdad tienen más posibilidades de convertirse en una venta. La verdad es que HubSpot ha creado un documento didáctico muy completo, así que si quieres saber cómo vender de un modo más sencillo con la ayuda de la inteligencia artificial, descárgalo ahora mismo. Es gratis, desde el enlace que encontrarás en la descripción. Te aseguro que te va a ayudar muchísimo a reforzar tu estrategia de ventas. Y ahora sí, vamos a ver esta herramienta de la Universidad de Stanford, Storm. Esta herramienta funciona de un modo muy sencillo. Simplemente le pedimos que investigue sobre algo. En este caso le he dado, lo que estáis viendo es el resultado de la misma indicación que le he propuesto a Google Deep Search, cómo va a afectar la inteligencia artificial al empleo a nivel global, y automáticamente lo que nos genera es esto que estáis viendo aquí, un artículo completo donde nos va mostrando las diferentes referencias que ha utilizado. Cuando clicamos podemos ver la referencia, podemos ver la fuente, esta por ejemplo es del Observer, podemos ver el título de la fuente y el fragmento que ha utilizado para elaborar o para referenciar el artículo. Podemos ver las diferentes fuentes de un modo muy, pero que muy rápido. En este caso, por ejemplo, está usando una fuente de la propia Universidad de Stanford, la segunda referencia, y la tercera es, por ejemplo, del Chicago Booth. Pues podemos ver que nos ha hecho un resumen, utiliza un formato bastante de artículo académico, nos ha generado un contexto histórico, nos ha generado un poco las tendencias actuales entre empleo e inteligencia artificial. Como os digo, está en inglés, pero luego os explicaré cómo lo podéis convertir fácilmente al castellano. Yo siempre recomiendo trabajar en inglés a poco que podáis las primeras iteraciones con herramientas de inteligencia artificial porque simplemente funcionan mejor. Vemos cómo ha ido creando toda una estructura. Fijaros que aquí a la izquierda también tenemos toda esta estructura como si fuese ya directamente un Google Docs y podemos saltar a cada uno de los subtítulos de un modo muy, pero que muy rápido. Estamos aquí ya en la sección de el impacto social que puede tener la inteligencia artificial en el empleo, proyecciones futuras. Como podéis ver, es un artículo realmente muy, pero que muy extenso, que incluso incluye casos de estudio concretos. Por ejemplo, la inteligencia artificial en el sector legal o, por ejemplo, el impacto económico de la inteligencia artificial a través de diferentes industrias. Hasta llegar al final de todo, donde vemos esta parte donde le podemos dar feedback. Pero vemos que ha incluido un total de aproximadamente, en este caso, 30 referencias distintas y todas referencias con cierta autoridad. En este caso, por ejemplo, la referencia la ha sacado de la revista Forbes. Pues bien, crear un artículo como este, con esta herramienta, con Storm de la Universidad de Stanford, es brutalmente sencillo. Es tan fácil como hacerlo con Google Deep Search. Vamos a verlo. Por lo que vamos a ver cómo crear un artículo como el que os acabo de mostrar. Deberéis registraros en Storm, os voy a dejar el enlace en la descripción, y una vez registrados, pues entráis en una interfaz como esta, que como podéis ver es muy similar a ChatGPT. A la izquierda tenéis la posibilidad de empezar una nueva sesión y por lo tanto empezar un nuevo artículo. Tenéis la parte de descubrimiento, donde podéis ver diferentes artículos precisamente generados con Storm, de modo que si entramos en cualquiera de ellos, pues podemos ver el artículo en concreto que se ha generado, podemos ver cuántas fuentes ha consultado e incluso podemos ver el proceso que ha seguido la máquina, el chatbot, para
crear este artículo. Bien, desde la parte de nueva sesión también podemos acceder a nuestra librería, donde podemos ver los artículos generados. He creado este artículo de cómo la inteligencia artificial puede impactar en el empleo global y también creé un artículo sobre algo más específico, como es la evolución del precio de los alquileres de casas en España. Y fijaros que me creó también un artículo bien completo, un artículo donde ha consultado bastantes fuentes, tal y como podéis comprobar, unas 20 fuentes en este caso, y que pues, podría servir como una primera aproximación a este tema. Dicho esto, si queréis empezar a crear un artículo, lo que tendréis que hacer es seleccionar alguno de los dos modos que nos permite Storm. El modo artículo, que precisamente nos dará como resultado un artículo completo, y el modo CoStorm, que vamos a ver un poco más adelante en este vídeo. Si seleccionamos el modo Storm, simplemente tenemos que hacerle la petición. Por ejemplo, la misma que le hemos hecho antes. Cómo la inteligencia artificial impactará en el empleo global. Evidentemente, cuanto más precisa sea la instrucción, pues más preciso será el resultado que nos dé. Pero con una instrucción así de global, él ya empieza a construirse su proceso para indagar en el tema y darnos un artículo completo. Simplemente introducimos la instrucción, se la enviamos y al enviársela pues nos va a decir por qué queremos escribir este artículo. Por ejemplo, le podemos decir, probando la herramienta para ver la calidad de la salida, le damos a enviar. Y una vez enviado, vemos cómo empieza a navegar por Internet, en este caso lo hace con el motor de Bing, nos dice que el resultado final tardará unos 3 minutos y cuando se haya completado, pues ya tendremos nuestro artículo listo para valorar qué tal lo ha hecho. Y aquí vemos cómo ha terminado el artículo y siempre suelen seguir una estructura, como os he dicho, muy académica. Volvemos a tener un resumen, un contexto histórico, cuál es el estado actual de la inteligencia artificial relacionada con el empleo, cuáles son los potenciales impactos en el empleo, las implicaciones económicas, las implicaciones éticas y sociales, las estrategias para mitigar los impactos negativos y un vistazo al futuro. Y aquí pues el feedback de si nos ha gustado o no el artículo. En este caso vemos que ha vuelto a consultar unas 30 fuentes. En concreto vemos que el número más alto creo que es este 32, que es una fuente de Nullscape. Por lo que nosotros podríamos consultar cualquiera de estas fuentes con suma facilidad. Y como os decía, además de todo esto, lo que podemos hacer es ver el proceso que ha seguido la inteligencia artificial para elaborar todo este artículo, que está separado en diferentes pestañas. Aquí podemos ver una primera parte del proceso, donde esencialmente tenemos un agente que le hace las preguntas pertinentes a este módulo que funciona creo que con GPT-4 Omni, más el motor de buscador de Bing, para ir elaborando fragmentos. Se hace como un rack propio a partir de diferentes pestañas de conocimiento, donde investiga y va recopilando información. Y una vez ha hecho todo esto, pues elabora el artículo. Pero es interesante ver que podemos ir en profundidad a cómo lo ha elaborado. Y si este artículo nos gusta, aquí abajo a la derecha tenemos la opción de verlo como un PDF. Por lo que si clico aquí, podéis ver cómo nos genera un PDF también de unas 10 páginas. La extensión es muy similar a lo que nos genera Google Deep Search. Y aquí podríais ver el resultado final que obtenemos a partir de una simple indicación, en este caso con Storm de Stanford. Como os he dicho, esta es una de las maneras como podemos trabajar con esta herramienta. Pero hay otra que también es muy interesante, que es la posibilidad de utilizar el modo CoStorm, que es este de aquí, que pone Roundtable Conversation. Pues bien, antes de ver cómo podemos traducir fácilmente el resultado que nos da Storm al castellano, vamos a ver esta otra función. Este modo lo que hace es algo muy interesante. En vez de asignar un único autor a nuestro artículo, lo que hace es crear un conjunto de especialistas que empiezan a interactuar entre ellos y que nosotros le podemos ir pidiendo que sigan interactuando, que se sigan repreguntando y que sigan generando información que automáticamente irá incorporando a nuestro artículo final, generando un resultado mucho más rico y profundo. Por lo que simplemente seleccionamos este modo, el modo CoStorm, y para hacer una comparación directa vamos a hacer la misma pregunta. Le vamos a preguntar cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y se lo enviamos. Y fijaros cómo cambia un poco el resultado que nos ofrece. Y cuando termina, llegamos a esta interfaz de aquí, donde vemos un poco las discusiones que ha tenido la inteligencia artificial entre un moderador que trabaja en segundo plano y el experto que está dándonos información de contexto.
Y en este punto lo que nosotros podemos hacer cuando estamos en la conversación es simplemente darle a generar. Y empieza a generar un nuevo turno de conversaciones. Y lo que está haciendo, en cierto modo, es darnos como el guión de un podcast. Es decir, lo que vamos generando en este punto es tener un moderador que analiza el contexto de la pregunta principal que hemos dado y, por ejemplo, en este caso nos dice, teniendo en cuenta la necesidad de regulación de la inteligencia artificial y los potenciales beneficios económicos, estoy curioso. ¿Cómo crees que los países pueden encontrar un equilibrio entre promover la innovación y implementar una regulación efectiva? Y a partir de aquí hace una pregunta que quien te la responde pues es el experto que tiene la inteligencia artificial. Y aquí te da una respuesta donde en este caso no ha consultado 30 fuentes, sino que vemos que ha llegado a consultar hasta 54 fuentes por detrás para darnos esta respuesta. Por lo que vamos generando es como un diálogo entre agentes para ir obteniendo información específica de este tema, pero no solo la información que nosotros le hemos proporcionado, la pregunta general, sino también información adyacente. De modo que aquí podemos ir generando nuevas respuestas. En este caso tenemos la del moderador, la del agente general. Si bajamos aquí abajo tenemos como la respuesta del trabajador del gobierno, del encargado de hacer las diferentes regulaciones o políticas, que si le damos a generar veremos cómo genera otra respuesta. Y aquí vemos cómo se ha elaborado esta nueva respuesta y podemos ir incorporando diferentes puntos de vista alrededor del tema sobre el que queremos elaborar un artículo. Y por aquí debajo lo que está haciendo es creando un mapa mental de lo que sería nuestro artículo. ¿Que dónde está nuestro artículo? Está en esta parte de aquí. Tenemos la información de fondo, tenemos los avances en tecnología, tenemos toda la parte de el histórico en regulaciones, tenemos el impacto inmediato en las diferentes industrias. Y fijaros que esto es un artículo con un formato un poco diferente, porque como podéis ver estamos ahora mismo en esto, Global Agreements on AI Technology, es decir, a los acuerdos globales que se ha llegado alrededor de la tecnología de inteligencia artificial. Pues bien, si yo sigo preguntando a los diferentes expertos, veréis cómo este mapa mental o esta estructura del artículo va creciendo. Por lo que hace Storm es darnos dos maneras de crear artículos. Una sencilla, que es yo te doy un prompt y genérame un artículo que se ajuste lo mejor posible a la instrucción que te he dado. O en casos como este, donde queremos crear un artículo sobre un tema que quizás sea más amplio o más complejo y nosotros no que tenemos aún un punto de vista muy decidido de cómo queremos que sea este artículo, lo que podemos hacer es soltar este tema a un comité de expertos que son un conjunto de agentes de inteligencia artificial y que ellos vayan discutiendo y a medida que ellos van discutiendo, pues se van generando pues nuevos aspectos o nuevos apartados dentro del mapa mental. En este caso no se ha generado al final de todo, sino que se ha generado aquí en el Reskilling Initiative, que vemos que es parte de la última respuesta de la gente. Por lo que este artículo va creciendo y podríamos crear de un modo muy sencillo un artículo tan extenso como quisiésemos, simplemente haciendo que agentes expertos en el tema desde diferentes puntos de vista discutan entre ellos en esta interfaz de aquí. Como podéis ver, lo que nos ofrece CoStorm es realmente muy, pero que muy potente. Casi diría que la principal limitación de esta herramienta a día de hoy es que solo nos funciona en inglés, por lo que tenemos que introducir nuestras instrucciones en inglés y nos va a generar nuestros artículos en inglés. Por suerte, es muy fácil traducirlos de un modo completamente gratuito con una herramienta como puede ser Google Translate. Por lo que, una vez dentro de nuestra librería hayamos creado nuestro artículo, por ejemplo, el primero que he creado sobre cómo la inteligencia artificial puede impactar en el empleo, y le doy a mostrar PDF, yo este PDF lo puedo descargar, es un PDF de 11 páginas, y con este PDF descargado puedo irme a Google Translate, irme a la parte de documentos y simplemente arrastrar el documento aquí. Vemos que ya tengo seleccionado el inglés como idioma de entrada y el castellano como idioma de salida, por lo que lo único que tengo que hacer es decirle que me lo traduzca. Le doy a traducir y automáticamente lo que hace Google Translate es traducirme este documento manteniendo más o menos el formato. Por lo que, aunque no sea una traducción 100% perfecta, sí que ya tengo una traducción funcional con la que puedo trabajar, puedo terminar de pulir y, por lo tanto, puedo crear piezas, por ejemplo, para lo que os he dicho
al comienzo de este vídeo para crear, por ejemplo, documentos descargables que aporten información de valor para cuando alguien se suscriba a vuestra newsletter, pues tenga un documento que le interese leer o que le pueda resultar interesante. Si quieres aprender a utilizar herramientas como estas, pues te recomiendo que te descargues la guía de HubSpot, que encontrarás en el enlace en la descripción, donde allí te explicarán otras herramientas que te pueden ayudar, por ejemplo, a impulsar tus flujos de ventas. Y si quieres saber más sobre otras herramientas, sobre herramientas como por ejemplo ChatGPT, te recomiendo que veas mi curso completo y gratuito que está a continuación.